Buenas noches. Buenas noches. Bueno, es hora de empezar con lo que es el contenido número 3 o unidad número 3 del contenido programático de la asignatura de Física 1, el cual tiene como objetivo general y en algunos casos muy específico trabajar con lo que es el estudio de la dinámica de una partícula. En este caso, si nosotros definimos muy bien lo que es o someramente lo que puede ser el estudio de la dinámica, simplemente corresponde eh, decir, alegar o, digamos, contrastar que la dinámica es el estudio del movimiento tomando en cuenta o considerando las causas, motivos o razones por los cuales ese movimiento sea ejecutado. En este caso, nosotros debemos reconocer que todas esas causas corresponden a fuerzas, digamos, externas al objeto, masa, móvil que se esté moviendo, ¿sí? Entonces, hay una serie de concepciones que es bastante importante definir para que podamos, digamos, entender y comprender todo lo que se necesita para poder operar los ejercicios, resolver los ejercicios de este contenido. En este caso, lo primero que tenemos que definir es lo que es el peso de un cuerpo. Y el mismo es la fuerza con la que es atraído por la Tierra. Tiene dirección vertical y sentido hacia abajo. Me están diciendo que el peso es una fuerza. Mucho cuidado con lo que es la confusión entre lo que es fuerza y masa, perdón, peso y masa, porque son concepciones dentro de la física que son bastante malversadas y confundidas por la mayoría de las personas. Entonces ya sabemos que el peso es una fuerza con la que el cuerpo como tal o la masa es atraída por la Tierra y tiene una dirección vertical y sentido hacia abajo. Existe algo que se llama valor representativo de P o vector representativo P. Y me dice que en las siguientes figuras se muestra la representación de peso en dos escenarios. El primer escenario que se señala allí como un plano horizontal es, digamos, una caja que reposa sobre una superficie. Entonces vemos que allí está un circulito. Ese circulito podría ser que es el centro de gravedad de ese objeto. Entonces me está indicando que hacia abajo, verticalmente, y hacia abajo está el valor representativo de P o el vector representativo de P. Y por segunda ley de Newton sabemos que la fórmula para calcular el peso es igual a la masa por la gravedad. El otro escenario es un plano inclinado y tenemos, digamos, una rampa y sobre esa rampa está reposando, vamos a decir que una caja, por así decirlo, y tenemos dos vectores allí representativos, pero nos interesa únicamente visualizar que aunque el plano sea inclinado, el vector representativo de P sigue siendo vertical y hacia abajo. No porque el plano sea inclinado, el peso va a ir inclinado también, porque teóricamente me estás diciendo que el peso de un cuerpo es un vector que está 100% vertical y dirigido hacia abajo. Entonces ahí lo podemos apreciar. Por otro lado, es muy importante conocer y reconocer lo que es la fuerza normal. Y esta es la fuerza perpendicular que la superficie soporte ejerce sobre la superficie que se encuentre sobre ella. En este caso, la superficie de soporte viene dado por la superficie donde se está reposando la caja, el objeto. En este caso, caja porque
hemos decidido, hemos convenido llamarlo así, ese objeto cuadrado que está allí. Entonces, la superficie de la caja reposa sobre la superficie de la, del suelo, por así decirlo, o de esa superficie como tal. Entonces, hay en contacto dos superficies allí, la superficie del objeto y la superficie donde está reposando. Entonces, hay una fuerza que se llama fuerza normal, y esa fuerza normal siempre va a ser perpendicular, es decir, tiene que formar un ángulo de 90 grados con la superficie. En este caso, en el plano horizontal de la primera imagen que podemos visualizar allí, nosotros tenemos un plano horizontal, valga la redundancia, y vemos que superficie con superficie y denotamos la fuerza normal. ¿Por qué fuerza normal hacia arriba? Porque me interesa que ese vector me forme un ángulo de 90 grados con la superficie. En este otro caso tenemos aquí el plano inclinado y tenemos la fuerza normal inclinada, que es todo lo opuesto a lo del peso. Entonces este sí lo podemos colocar inclinado, pero siempre tomando en cuenta que esa fuerza normal debe tener un ángulo de 90 grados con la superficie y ahí se cumplen esas características. Entonces es importante que tengamos en cuenta eso porque más adelante va a ser de mucha utilidad. Por otro lado, importante también es definir lo que es la fuerza de tensión. Y esta es la fuerza ejercida por una cuerda considerada de masa despreciable e inextendible. Es decir, que me interesa poco o no me interesa nada cuál es la masa de dicha cuerda y no es, no es elástico. Es decir, es inextendible. Es decir, la longitud nunca va a variar. Tampoco es que voy a tomar en cuenta la longitud, pero es importante denotar, saber y comprender que esa tensión, perdón, esa cuerda no aumenta o disminuye su longitud. Entonces, repetimos, es la fuerza ejercida por una cuerda considerada de masa despreciable e inextendible sobre un cuerpo que está ligado a él. En este caso tenemos allí un ejemplo, y es como que si tenemos que del techo hay un gancho y de ese gancho hay una cuerda y esa cuerda sujeta una masa. Entonces, ¿qué tenemos? Esa cuerda que sujeta esa masa obviamente está sometida a una tensión porque a su vez está sometiéndose a un peso, por así decirlo. Entonces, la tensión tiene dirección según esté en la figura, en el diagrama. Entonces, allí obviamente la tensión está arriba y el peso, como siempre, será un vector dirigido hacia abajo, vertical y dirigido hacia abajo, va hacia abajo, vale la redundancia. Hay otras cositas que también tenemos que tomar en cuenta, y son las fuerzas de fricción y coeficientes de rozamiento. Porque dentro de la dinámica de una partícula, nosotros estudiamos el movimiento considerando la fricción, porque debemos recordar que hay también superficie con superficie, crea fricción, alenta el movimiento y afines. Entonces, hay que tomar en cuenta ciertos aspectos allí. En este caso, las fuerzas de fricción o roce son fuerzas que se originan en la superficie de contacto entre dos cuerpos. Son conocidos dos tipos de fricción, la fricción cinética y la fricción estática. Entonces, aquí tenemos la definición de ambos, tanto la fricción cinética y estática. Entonces, me dice que la estática está presente para cuando se aplica una fuerza F a un bloque en reposo. Entonces, Fs, que corresponde a la fuerza de fricción estática, es decir, es digamos, su acrónimo, por así decirlo, contrarresta a F. Si F es mayor que la fuerza de fricción estática, es decir, si la fuerza aplicada es mayor que la fuerza de fricción estática, esta será máxima, es decir, el coeficiente de fricción estático será máximo y el bloque se pondrá en movimiento. Por lo general, si nosotros hablamos de fuerza de fricción estática, significa que estático es que hace referencia al reposo, ¿sí? Entonces, la única forma de que luego del reposo, ese bloque o esa masa se coloque en movimiento es que la fuerza aplicada sea muchísimo mayor que el coeficiente de fricción estático. Entonces, ahí, a partir de allí, el bloque se podrá mover. Por otro lado está la fuerza de fricción cinética, que se abrevia como FK, y está presente para cuando el bloque se pone en movimiento. Es una fuerza retardadora. Claro que sí. ¿Por qué? Porque una vez el bloque o la masa se coloquen en movimiento, ese coeficiente de fricción va a generar un efecto retardador.
o retardatriz en el movimiento. ¿Por qué? Porque si yo quiero empujar una caja, pero ambas superficies me están generando mucha fricción, significa que me va a costar o tengo que incrementar el valor fuerza para poder moverla libremente. Aquí me dice que tengo que tomar en cuenta que las magnitudes de el coeficiente de fricción estático máximo y el coeficiente de fricción cinético son proporcionales a n, que actúan sobre el bloque. Existen leyes de fricción, ¿sí? Y entonces me dice, la primera ley me dice que la fuerza de fricción estática entre dos superficies cualesquiera que están en contacto es opuesta a la fuerza aplicada y puede tener valores dados por el coeficiente de fricción estático es menor o igual que el coeficiente de fricción por la fuerza normal. Entonces, ahí tenemos el despeje de la ecuación y tenemos eso. Tomar en cuenta, recordar que de la teoría que leímos hace rato, la fuerza normal viene representada por la letra E. Por otro lado, me dice que la fuerza Fk es opuesta a la dirección del movimiento y puede expresarse como la fuerza de fricción cinética viene dada por el coeficiente de fricción cinético por la fuerza normal. En tercer lugar, tenemos que los valores de los coeficientes de fricción estático y cinético dependen de la naturaleza de las superficies, pero independientemente del área de trabajo, siempre el coeficiente de fricción cinético será mayor que el coeficiente de fricción estático. Otra teoría u otra concepción que ahí es muy importantísima valorar acá dentro de esta teoría, para la redundancia, es el diagrama de cuerpo libre, abreviado como DCE. Entonces, el diagrama de cuerpo libre no es más que un diagrama donde se representan a través de vectores todas y cada una de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, ¿sí? Entonces, nos presentan una serie de ejemplos acá. Por ejemplo, tenemos el primer caso y me dicen que es una superficie netamente horizontal donde reposa un bloque de masa M. Y me dicen a través del gráfico que está sometido a una fuerza o se le está aplicando una fuerza que va hacia la derecha. Y por ende, si se le está aplicando una fuerza que va hacia la derecha, existirá una fuerza de roce. Eso se debe a la fricción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como nosotros tenemos un solo caso, una sola masa, perdón, como nosotros tenemos una sola masa dentro del diagrama, vamos a realizar un solo diagrama de cuerpo libre. En este caso, sabemos que, como ya lo comentamos anteriormente, la masa, perdón, toda masa posee un peso. Y a su vez, el peso es un vector netamente vertical y dirigido hacia abajo. Y lo anotamos hacia abajo, por eso es que P está hacia abajo, ¿sí? Entonces, por otro lado, lo que está visualmente en el diagrama también se anota. En este caso, me está indicando la fuerza F1 va hacia la derecha y la fuerza de roce va hacia la izquierda. ¿Por qué la fuerza de roce va de la izquierda? Porque si existe una fricción y yo estoy empujando el bloque hacia la derecha, la fricción me va a crear una fuerza retardadora, perdón, o un efecto retardador hacia la izquierda. Es como que por más que yo trate de moverlo, no voy a poder moverlo, pero hay casos donde sí, pero enlentece el movimiento. Entonces, por eso tenemos allí esas cuatro fuerzas que están en ese ejemplo. El segundo ejemplo o segundo caso corresponden a lo que es una situación donde existen dos masas que están conectadas a su vez por una cuerda que pasa por una polea. Tenemos la masa A y la masa B. Si nosotros tenemos dos masas dentro de la situación, dentro del diagrama, entonces debemos realizar dos diagramas de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre para la masa A y un diagrama de cuerpo libre para la masa B. Entonces comenzamos con la A. Sabemos que toda masa tiene peso. Entonces podemos empezar por allí. Ya sabemos que el peso, un vector 100% vertical y dirigido hacia abajo, lo representamos allí. Si la masa o el bloque de masa está unido por una cuerda, significa que automáticamente existe una tensión.
En este caso, la cuerda está hacia el lado derecho de la masa. Listo, lo anoto y lo represento hacia el lado derecho del plano del eje horizontal. Por otro lado, tengo que toda superficie que reposa sobre otra superficie representa la existencia de una fuerza normal. Por eso es que allí lo representamos, igual que en el bloque anterior. Está la superficie del bloque, la superficie donde reposa, entonces superficie contra superficie, automáticamente una fuerza que es 100% perpendicular a esas dos superficies. En este caso, formando un ángulo de 90 grados. Lo mismo pasa en el caso número 2 y lo representamos allí. Entonces, vamos al segundo diagrama de cuerpo libre que corresponde para la masa B. Tenemos aquí, fíjense, aquí, donde señala el puntero, tenemos la cuerda. Entonces, esa cuerda viene desde aquí, pasa por la polea y conecta acá. Entonces, significa que la tensión está hacia arriba. Ah, perfecto, la tensión es arriba. Y obviamente, como no reposa en ninguna superficie, no hay fuerza normal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay peso. Ah, perfecto. Represento el vector peso hacia abajo. Y aquí lo tengo. Tenemos acá la situación donde nosotros vemos un plano inclinado y en ese plano inclinado reposa una caja o un bloque, por así decirlo, ¿sí? No tiene nombre, pero como es único, no es tan obligatorio y necesario que lo podamos nombrar. ¿Qué es lo que pasa? Cuando la superficie está inclinada, significa que el diagrama de cuerpo libre también debe ir inclinado, tomar en cuenta esa situación. Como aquí yo lo tengo así, significa que esto representa mi eje X tal cual como lo tengo aquí. Es más, lo que hacemos es como tomar imagen de esto acá, en el diagrama. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Plano eje X por acá, y el eje Y que atraviesa por acá. Como nosotros ya sabemos que aquí tenemos el peso, que es un vector dirigido hacia abajo, lo notamos aquí dirigido hacia abajo. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros representamos el peso aquí, va a quedar en el tercer cuadrante. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante. Pero está quedando entre eje y eje. No me está quedando en ninguno de los dos ejes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros aquí vamos a descomponer el peso. ¿Cómo descomponemos el peso? Nosotros sabemos que el peso, la descomposición, el peso es una fuerza y por ende las fuerzas se pueden descomponer y es algo que ya ustedes visualizaron en el contenido número 1 de la asignatura, que era descomposición de vectores, componentes rectangulares de un vector y todo eso. Es lo mismo. Por lo general, aquí, en este segmento de acá, donde estoy señalando con el puntero, habrá un ángulo. Y ese ángulo en este diagrama se representa adyacente al eje Y, lo que significa que cuando yo vaya a descomponer el vector, el coseno se va a usar en Y, en la componente de Y. PY va a ser igual al valor de P por el coseno del ángulo y PX va a ser igual a P por el seno del ángulo. Entonces ahí tengo la descomposición del vector. Entonces PX obviamente circula por acá y PY circula por acá, porque al fin de cuentas voy a utilizar siempre lo rectangular, lo que vaya por los ejes. Y acá en la fuerza normal tengo superficie aquí, superficie acá, entonces trazo mi vector que me dé un ángulo de 90 grados con respecto a la superficie y ahí lo tengo. Por ende, momentáneamente ahí no tengo más nada que denotar en el diagrama de cuerpo libre y por ende se da por concluido. Entonces, fíjense aquí. Tengo en este caso 3 ejercicios planteados, el cual quedará para ustedes para que practiquen. Entonces tengo aquí en el caso A, tengo, todo esto me va a representar una superficie, toda esta línea horizontal que está acá. Tengo acá un bloque de masa M y me dicen que se le está haciendo aplicada una fuerza hacia la izquierda. Entonces usted debe, en base a lo que ve en la situación, en el diagrama, poder resolver, llevarlo al modo gráfico, ¿sí? Entonces, el caso B me representa un plano inclinado donde existe o está presente lo que es un
bloque de masa M y ese bloque de masa M se le está siendo aplicada una fuerza hacia la derecha. Entonces, debe aplicar a usted diagrama de cuerpo libre y representar todas las fuerzas que intervienen allí en esta situación. En el caso C, está un plano inclinado, pero a diferencia del anterior es que hay una masa, perdón, dos masas. Una masa M1 que está unida por una cuerda que pasa por una polea y una masa número 2 que está siendo sujetada por una cuerda. Entonces, deben expresar todo eso en diagrama de cuerpo libre. Acá tenemos el primer ejercicio, por así decirlo. Fíjense que un bloque de 10 kilogramos se desliza sobre una superficie horizontal empujado por una fuerza de 12 kilopondios, la cual forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Si al cabo de 3 segundos la velocidad del bloque es de 9 metros sobre segundos, calcular el valor de la fuerza de roce que actúa sobre el cuerpo y la fuerza que el plano ejerce sobre el bloque. Primero y principal, siempre deben ustedes realizar el diagrama de cuerpo libre para resolver. Siempre es el diagrama de cuerpo libre lo que tienen que realizar para resolver. En este caso, tenemos un bloque de masa M que reposa sobre una superficie horizontal y se le está haciendo aplicada una fuerza con un ángulo alfa. Entonces, me dicen que alfa vale 30 grados. Perfecto. Entonces, dentro del diagrama de cuerpo libre, usted no puede aplicar este vector. Claro, porque si lo aplicamos en el diagrama de cuerpo libre, sería aquí. No, pero la punta de ese vector no puede estar reposando sobre el origen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las fuerzas digamos, se proyectan desde el infinito positivo hasta el infinito negativo. Lo que quiere decir que el efecto que puede tener esta fuerza desde aquí hasta aquí en el plano puede ser la misma, tiene y es el mismo efecto que tiene acá. Por eso la fuerza se lleva hasta acá. Y aplicamos la misma que acabo de explicar del peso. ¿Por qué? Porque es una fuerza que me está quedando en el cuarto cuadrante y debo descomponerla porque no tengo ni eje ni eje. ¿Sí? Entonces deben tomar en cuenta allí esa situación. Deben representar el ángulo de manera correcta y todo. En este caso, como tengo solo a F y F está entre eje y eje, ya sabemos que la función por allá arriba será Fx y hacia abajo será Fy. Por otro lado, verticalmente hacia abajo va el peso también y aquí están representados dos vectores en el mismo eje Y. Esto es Fy y esto es P. Entonces, si me están diciendo que calcule la fuerza de roce, significa que debo incluir la fuerza de roce, aunque no se vea en el diagrama. Y si yo estoy empujando este bloque desde este extremo, significa que este bloque se va a mover hacia acá. Entonces, si el bloque se mueve hacia acá, la fuerza de roce tiene que estar representada hacia el lado opuesto del movimiento. Por eso es que fuerza de roce está aquí. Y la fuerza en X, esto es ya proviene de esto. Por otro lado, tengo superficie de la masa y superficie de la superficie, por así decirlo. Entonces, ya sabes que tengo mi fuerza de 90 grados con respecto a la superficie que corresponde a la fuerza normal. Importantísimo. Por aquí arriba me mencionan que es una fuerza de 12 kilopondios. Entonces, miren, para transformar kilopondios a Newton, que es la unidad de la fuerza en el sistema internacional, que cada kilopondio me equivale a 9,8. Lo que significa que cada cantidad de kilopondios yo lo debo multiplicar por 9,8 para poder transformarlo a Newton. Entonces, lo primero que hay que hacer es realizar una sumatoria de fuerzas en X. Y me están diciendo que por segunda segunda ecuación perdón, segunda ley de Newton, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, tengo allí fuerza es igual a masa por aceleración, pero donde están las fuerzas deben ir las fuerzas. En este caso, las fuerzas de X. En X positivo tengo a Fx y en X negativo tengo a Fr, que es fuerza de roce. Aquí positivo, negativo. Por eso es que Fx está positivo y aquí este menos le corresponde a Fr. Va a ser igual a la masa por la aceleración. Pero recordemos que Fx
Fx es la componente, perdón, horizontal de F, entonces lo calculamos a través de fuerza, es igual al coseno del ángulo. Fuerza por coseno del ángulo. Entonces, menos la fuerza de roce va a ser la masa por la aceleración. ¿Qué hacemos? Despejamos FR, porque eso es lo que nos está pidiendo el ejercicio. De esta ecuación despejamos FR y nos queda de la siguiente manera. Fuerza de roce es igual a la fuerza por el coseno del ángulo menos la masa por la aceleración. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo no tengo aceleración, por ende debo calcular la aceleración. Y por las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente variada, aquí me dicen que, ok, si al cabo de 3 segundos la velocidad del bloque es 9 metros sobre segundo, lo que significa que tuvo una velocidad inicial de 0, porque me dice si al cabo de 3 significa que el movimiento inició de 0, velocidad inicial 0, velocidad final 9 metros sobre segundo, porque hasta allí es que está considerando el estudio del movimiento. Entonces, como la ecuación de la aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo, si velocidad final es 9 y velocidad inicial es 0, únicamente me queda 9, porque 9 menos 0 es 9. Entonces me quedan 9 metros sobre segundo entre 3 segundos, lo que significa que la aceleración va a ser de 3 metros sobre segundo cuadrado. Por otro lado, procedo a sustituir acá en esta ecuación, recordemos que estamos acá, entonces fuerza de roce va a ser igual a la fuerza por el coseno del ángulo. Pero ¿por qué es 12 por 9.8? Porque me dijeron que la fuerza era de 12 kilopondios. Entonces, este 12 representa los kilopondios y este 9,8 es el procedimiento para la conversión a Newton. Y posteriormente está el coseno de 30 grados. Entonces, 12 por 9,8 representa la conversión y el coseno de 30 grados es el ángulo. Entonces, al obtener el producto aquí de todo esto, menos 10 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, recordemos que un kilogramo que multiplica a un metro por segundo cuadrado o a un metro sobre segundo cuadrado es Newton. Entonces tengo Newton de este lado y Newton de este lado. Lo que me indica que me va a dar una fuerza de roce de 71,84 Newton. ¿Sí? Entonces, listo. Ya calculamos allí. Entonces, ¿qué hacemos? Este ejercicio únicamente es calcular el valor de F que y la fuerza con que el plano ejerce sobre el bloque. La fuerza con que el plano, o la que el plano ejerce sobre el bloque, es únicamente la fuerza normal. Entonces, nosotros, ¿por qué hicimos sumatoria de fuerzas en X aquí? Que no lo comenté anteriormente. Es porque la fuerza de roce se encuentra en el eje X y por ende hay que hacer la sumatoria en ese eje. Por otro lado, como la fuerza normal dentro del diagrama de cuerpo libre está dentro de del eje Y, nosotros debemos realizar una sumatoria de fuerzas en Y para poder calcular o determinar el valor de N. Entonces, fíjense qué nos conseguimos en el diagrama. Vamos a ver si lo podemos apreciar mejor aquí. Fíjense, del lado positivo tengo a N, entonces por eso es que N está aquí positiva. Luego está menos P, porque es el peso, es porque P está hacia abajo, y está FY, que también está hacia abajo, y no tengo más nada, porque está al lado positivo, solo tengo N, y abajo como negativo tengo FY y tengo a P. Entonces, N menos P menos FY va a ser igual a 0. Recordemos que la suma de todas las fuerzas debe dar igual a 0. Entonces, a partir de aquí, yo hago el despeje. Y ese despeje tiene que ir en base a ¿qué? A N, porque N es lo que yo quiero determinar y quiero calcular. Entonces, allí está. N va a ser igual a P más FY. ¿Quién es P? El peso del bloque. Recordemos, peso del bloque. Entonces, el peso va a ser igual a la masa por la gravedad. Y FY es la descomposición de F por seno del ángulo. Entonces, ¿cuánto era la masa del bloque? Aquí arriba me lo dicen. 10 kilogramos. 10 por 9.8 me va a dar 98, que es este valor que está acá. Fíjense aquí. 10 kilogramos, que es la masa por la gravedad para hacer la respectiva conversión a peso. Es 9.8 metros sobre segundos cuadrados. Esta es la gravedad de la Tierra. Más esto, que es la componente vertical de la fuerza,
y sería 12 kilopondios, escúchenme bien, 12 kilopondios multiplicados, perdón, por 9,8 para la respectiva conversión, ¿sí? Que multiplica el seno de 30 grados. Entonces, obviamente, esto me va a dar newton. Aquí yo tengo kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, me va a dar newton. Y me queda 98 newton más 58,8 newton, que va a ser igual a 156,8 newton. Entonces, allí tenemos el primer ejercicio, un ejercicio bastante sencillo. Cualquier duda, inquietud con respecto a la resolución del mismo, con respecto a la teoría, por favor, plantearla por el grupo y así poder resolver lo mismo. Tengo el siguiente ejercicio, lo voy a dejar brevemente por acá para que puedan fotografiarlo y eso. Y bueno, ahí está el diagrama de cuerpo libre hecho, pero la intención es de que ustedes puedan realizarlo solos. Así que, bueno, momentáneamente la clase hasta el día de hoy sería por acá. Cualquier cosita, estoy atento por los grupos de WhatsApp.